Convivencia escolar, violencia escolar. Ambas existen y ambas se dan en la escuela. Ante la convivencia escolar se plantea el reto de proveerse de habilidades, conocimientos y de una nueva mentalidad ante el conflicto. Ante la violencia escolar se requiere de una respuesta contundente y decidida. Si de convivir se aprende, los conflictos presentes en las vidas de todos nosotros han de afrontarse y aprovecharse como oportunidades para el crecimiento y la maduración personal. Por delante, un reto: aprender a convivir con el conflicto de forma positiva y desvincular la violencia como una respuesta aceptable. Por ello, se debe trabajar tanto en su prevención, abordando el conflicto con naturalidad antes de que degeneren episodios de indeseable violencia, y con intervenciones que garanticen la seguridad de los alumnos, la respuesta de los centros y la atención a las familias. Uno de los elementos de calidad del sistema educativo es un buen contexto de convivencia y por lo tanto el plan lo que intenta es saber ese nivel de convivencia de los centros. En un momento dado se habló muchísimo de que en los centros había violencia escolar. Parecía que había una tendencia de generalización en el discurso, de que en los centros había un verdadero problema de violencia. Se puso en marcha el Plan Previ porque en una primera fase lo que hizo el Plan Previ fue cuantificar los casos y por lo tanto crear ese registro de incidencias del Plan Previ. Lo que quiere ser sobre todo es una metodología de trabajo. Lo que quiere ser este plan es un instrumento que a los centros les sirva para cuando suceden cosas que alteran el ritmo normal de la vida normal en una escuela. Por lo tanto, el plan lo que quiere ser es un marco, un instrumento que le pueda ser útil a los docentes, a los alumnos y a los padres cuando hay altercados que producen esta falta de convivencia. La voluntad de la Consellería por abordar este problema se tradujo en 2004 en la creación del Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunitat Valenciana, una herramienta al servicio de la comunidad educativa cuyo trabajo ha dado como resultado el Plan Previ, el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la comunidad. Ambas iniciativas constituyen un hito nacional en la lucha contra la violencia escolar. No obstante, nosotros en la Consellería pusimos en marcha también el Plan Integra, porque cuando se analizaron los casos de los alumnos o alumnas que presentaban algunas conductas disruptivas, parece ser que el perfil de alumnos, un perfil de alumno desinteresado por los estudios, es un perfil con un bajo rendimiento y es un perfil que hay que buscar una adaptación de este proceso educativo para darle una salida que centre los intereses de este alumno. Lo que no podemos es estar pensando que todos los alumnos son iguales y que todos tienen que llegar a unos mismos resultados. Uno de los grandes defectos de la LOCSE y la LOE, los vuelve a repetir, es que no tiene en cuenta esa diferencia psicológica en el desarrollo de los alumnos. Entonces, tiene un principio muy bueno en el cual todos tenemos que estar de acuerdo, que es el estar de acuerdo en que la educación nos iguala a todos en la igualdad de oportunidades, pero luego tenemos que tener en cuenta que cada individuo es un ser irrepetible y por lo tanto su desarrollo no va a ser el mismo. Sí que es verdad que tanto en una ley como en la otra pues se habla de adaptaciones curriculares, pero que es una medida que está muy bien, pero no es suficiente. Estos niños o estos alumnos necesitan un tipo de intervención educativa, diríamos, mucho más contundente. Es todo un plan pensado en la prevención, por eso ahora vamos a volver a insistir en primaria, vamos a volver a hacer alguna campaña en primaria porque es donde tenemos que empezar. Cuando empezó el Previ, y bueno, pues realmente teníamos, si quieres, una situación más de urgencia porque los docentes nos decían que estaban ya sucediendo algunas cosas que dificultaban el día a día de las aulas y bueno, y entonces igual nos centramos más en secundaria. Pero
Previ significa prevención, significa lo previo, significa que nos tenemos que anticipar a que esto pase, porque en definitiva nosotros pensamos que sin un buen clima escolar, sin una buena convivencia en las aulas, todo lo demás es muy complicado y al final en la escuela, pues claro, los chavales tienen que aprender a comportarse y eso es fundamental y es una condición sine qua non para que también tengan buenos rendimientos. Un buen clima escolar siempre nos llevará bueno, pues a saber más, ¿no? a mejores rendimientos. El plan Previ ha sido concebido para dar respuesta a las necesidades detectadas por la propia comunidad educativa. Contempla 3 tipos de medidas para atender a problemas concretos y reales. Medidas de prevención dirigidas al sistema educativo. Medidas para que desde el conocimiento y la información se pueda intervenir con instrumentos sencillos y operativos y lograr que todos se sientan seguros, protegidos y participantes en un clima escolar donde la violencia no sea una respuesta tolerable. Medidas de prevención concretas dirigidas a la población en riesgo. Medidas con las que se pretende que todo alumno que pueda sufrir alguna situación de violencia se sienta inmediatamente atendido. Medidas de prevención y sensibilización dirigidas a toda la sociedad. Medidas dirigidas a la implicación de toda la sociedad en su conjunto, ya que en caso contrario, alcanzar el éxito es muy complicado. Todos estos factores al final lo que dan es un fracaso escolar y además cuando se fracasa escolarmente y luego pasas a la vida adulta, lo primero que tienes que llevar o posibilitar a los alumnos que encuentren un puesto de trabajo. Hoy en día encontrar un puesto de trabajo, y más en la situación que ahora mismo nos encontramos, en una cualificación profesional, aunque sea baja, no se va a encontrar. Hoy en día estamos hablando de cualificar a los alumnos y estamos haciendo unos grandes esfuerzos en formación profesional porque la única salida del sistema educativo no es la universidad, sino que se tiene que preparar también a los alumnos para entrar en el mundo laboral y estamos haciendo un gran esfuerzo pues, también en la FP para que sean unos alumnos lo mejor preparados. Hay casos donde se produce algún acoso, hay casos donde un docente está sufriendo porque no le dejan dar clase, hay casos donde hay niños que, bueno, pues que están sufriendo igual exclusión social, hay casos en donde los profesores están sufriendo algunos casos de vandalismo en bienes, hay casos donde los directores de los centros nos comunican que, bueno, pues que ven en el entorno de los centros igual algunas pandillas, que es gente ajena al centro, por lo tanto no les gusta. Todo eso tenemos que continuar trabajando para que estas cosas ocurran menos, para que la administración sepa que estas cosas pueden ocurrir y tengamos las armas suficientes para poder actuar y sobre todo para poder ayudar a los alumnos que están sufriendo, a los docentes que están sufriendo y a las familias que están sufriendo. Y vuelvo a repetir, todo con el mismo fin. En la escuela se va a aprender y es absolutamente fundamental que haya un buen clima escolar. Y además todos los estudios nos dicen que a mejor clima escolar, mejores rendimientos. El Plan Previ constituye una iniciativa pionera a escala institucional. En lugar de abordar el tema de forma fraccionada, con medidas y acciones parciales, el Previ se propone atender la cuestión de la convivencia escolar de forma global. El Previ trata de integrar en un mismo plan medidas que alcancen al conjunto de la comunidad educativa, tratando de responder a la complejidad de factores que influyen en este problema y a las necesidades concretas de familias, profesorado y alumnado. El Plan Integra nos da un índice de satisfacción muy importante, nos da un índice de satisfacción de un 94% en los profesores, de un 100% en las familias y de un 85% en los propios alumnos, con lo cual quiere decir que ellos se encuentran realizados en el mundo en el cual un nicho de contexto que se les crea para ellos, porque si no se les crea ese nicho donde ellos se encuentren realizados, lo que van a hacer es que va a haber un fracaso escolar y por lo tanto un absentismo escolar y bueno, pues todo eso es un conjunto, diríamos, de disfunciones que acarrean pues, a que al final surjan esas conductas disruptivas.
Hemos hecho también pues, una página web donde orientamos y damos muchas pistas a los docentes, pero también a los alumnos que pudieran estar sufriendo acoso o cualquier tipo de violencia, qué debe hacer, qué puede hacer, cómo incluso puede decirlo, y por supuesto que siempre hay que decirlo, ¿no? También un itinerario para las familias. Hemos puesto en marcha el registro, que es una medida que, bueno, que sí que se ha hablado más de ella, un registro de incidencias, que vuelve a ser lo mismo, un instrumento para que los docentes comuniquen a la administración aquellos casos graves que están alterando la convivencia, ¿no? A partir de ese momento que los docentes nos comunican vía registro, aquí también se pone en marcha también otra metodología que está vinculada a la inspección y está vinculada a las unidades de atención e intervención, que es otra de las medidas del PREVI. Estas unidades de atención e intervención, donde hay un psicopedagogo, donde hay un inspector y hay una inspectora coordinadora, son los que se van a ocupar de ese caso concreto e incluso podrían derivar ese caso a otras instancias. Con este plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, se pretende trabajar en un mismo plano con los docentes para proporcionarles las herramientas y recursos que les ayuden a trabajar dentro de sus aulas y en sus centros, con un sentimiento de competencia, de capacitación y de eficacia, no solo en sus materias académicas, sino también en la gestión de su aula y las relaciones que en ella se dan. Al final llegamos a la conclusión que lo que más molesta o lo que más se produce en clase, pero que efectivamente es muy molesto, son las disrupciones a los profesores, ¿no? Pero hay unos protocolos donde hemos elaborado, bueno, pues para sacar incluso digamos, el último estadio ya, que sería el acoso. El acoso, que muchas veces incluso los profesores tienen cierta dificultad en saber qué se está produciendo. Con estos protocolos a los docentes les resulta más fácil, bueno, pues van rellenando una cosa muy sencilla, bueno, pues de qué estamos hablando, de qué se trata y este niño qué problema puede tener, pues también porque facilita la comunicación con la familia. Para lograr este objetivo se apuesta por una formación continua con talleres y materiales especialmente creados para el fomento de la convivencia que capaciten al profesorado y a los equipos directivos a abordar sus tareas con la seguridad que estos recursos les proporcionan, así como también el apoyo y respaldo incondicional de la Administración. En el marco del Plan PREVI, los planes de formación del profesorado giran en torno a las siguientes competencias. Competencias profesionales, institucionales y aptitudinales, que tienen por objeto mejorar la gestión del aula para la promoción de la convivencia, el aprendizaje constructivo y la adquisición de habilidades para los procesos de negociación y mediación. El Servicio de Formación del Profesorado desarrolla como una de sus líneas prioritarias actuaciones con el objetivo de formar al profesorado en las diversas estrategias, técnicas y recursos para la prevención de la violencia escolar y la mejora de la convivencia en los centros docentes. No solo los centros y la administración necesitan estar mejor informados en lo que a violencia escolar y acoso se refiere. Las familias también necesitan saber qué es y qué no es acoso escolar y cuál es la mejor forma de abordar este u otros problemas de convivencia escolar. Este plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia recoge recomendaciones que ayudan a las familias a intervenir desde su ámbito y a colaborar con los centros educativos y sus profesores. Para ello deben percibir los centros como espacios de cooperación y de ayuda, no como lugares inhóspitos, y a los profesores como personas encargadas de la educación integral de sus hijos e hijas. Ahí está muy vinculado a toda la educación en valores, que creemos que es muy importante, y esa vinculación de la familia a la escuela y que la familia también sea portadora de valores para que esos valores sociales, éticos o morales a los alumnos se les enseñen no solo en la escuela, sino también en la familia. Y los valores no es algo que se enseñe en la pizarra, los valores se aprenden porque se vive en valores. Nuestros docentes algunas veces se encuentran pues un poco desprotegidos por la familia, se encuentran con familias pues poco involucradas, pero incluso un poco absentistas, ¿no? Hay una evolución en la escuela, ¿no? En infantil todos los padres estamos muy preocupados, en primaria continúa y luego ya en la ESO pues ya nos despreocupamos, ya no vamos a los centros, pensamos, bueno,
Hay algunos, eso por un lado que es importante, ¿no? O sea, ese acompañamiento de los padres con la escuela. Y luego también, bueno, pues todos escuchamos, nosotros hicimos también unos vídeos porque hicimos formación para los docentes dentro del plan Previ, una formación para los de secundaria y otros para los de primaria. En uno de los vídeos de secundaria llegaba un padre a broncar al profesor porque el profesor había llamado la atención al niño absolutamente con toda la razón. Bueno, pues estos casos también están pasando en la escuela, donde los padres, bueno, pues muchas veces en lugar de apoyar, no apoyamos lo que debiéramos. Este plan recoge protocolos tanto para la inspección como para el profesorado y los equipos directivos, que ayudan a recoger información y a intervenir de una forma ordenada y planificada, desplegando todos los recursos necesarios para que esa intervención asegure que ninguna persona del ámbito escolar sufra ningún tipo de violencia y que si la sufre, se actúe con inmediatez. Primero registrarlo, porque siempre lo primero que hay que saber es qué pasa, dónde pasa y qué incidencia tiene en números. Cuando ya se ha detectado esto, las UAI, las unidades de atención, intervienen inmediatamente y tienen un gran resultado. Porque fíjense ustedes que en psicopedagogía siempre decimos que en las conductas las conductas disruptivas hay que actuar inmediatamente. Yo siempre, cuando explicaba esto en la universidad y les explicaba a mis alumnos, pues el típico caso de las madres cuando dicen, pues cuando venga tu padre te vas a enterar. Cuando viene el padre, pues a lo mejor han pasado muchas horas o a lo mejor algún día porque el padre está de viaje y cuando llega al chiquillo o a la niña le cae el gran chaparrón y no sabe por qué le está cayendo, con lo cual no se corrige esa conducta. Al revés, puede haber una rebeldía, porque digo, bueno, y ahora esto es a mí que me están diciendo. En cambio, si cuando se da una conducta disruptiva, en aquel momento se actúa de una manera procedente, esa conducta tiende a corregirse. Si encontramos en una situación normal, lo único es que nosotros sí sabemos cómo nos encontramos, las demás comunidades no. Hay estadísticas y hay encuestas generales hechas incluso por el propio Ministerio. Hay un trabajo de hace pocos meses donde nosotros también tenemos los resultados y hemos salido muy bien. Pero la realidad de esta comunidad es que nosotros sabemos exactamente cuál es la realidad de nuestros centros gracias al Previ y gracias a estos instrumentos y gracias al registro central. Es verdad que además nosotros hemos sido más valientes seguramente que otros y hablamos y estamos diciendo cuál es la realidad de nuestros centros, qué está pasando. Se han diseñado diferentes protocolos para detectar e intervenir desde cualquier posición dentro del sistema. De esta forma, un profesor, director, inspector, padre, madre, alumno o alumna puede saber en qué situación se encuentra, qué puede hacer, con quién puede contactar y qué puede esperar de la administración educativa. Casos de conducta disruptiva se puede dar en cualquier centro. Por lo tanto, no hay ni clases sociales que se distingan, no. Son conductas disruptivas que se pueden dar en cualquier sujeto y en cualquier centro. Son pocas. Estamos registrando un 0,8%, o sea que es poco, pero no nos podemos conformar con que sea poco. En la escuela no pasan cosas diferentes a lo que está pasando en la sociedad. Es que, claro, estamos hablando de unos temas que, bueno, que seguramente estamos trasladando más responsabilidad de la que toca a la escuela. Pero, evidentemente, ¿qué estamos viendo en las televisiones, en las franjas horarias de superprotección? No hay ninguna televisión que cumpla los códigos, no sé exactamente cómo se llama, pero los códigos donde hay una superprotección de 5 a 7 que estamos viendo en las televisiones. Violencia verbal, insultos, vemos unos valores que es justo todo lo contrario, que seguramente han estado esas 5 horas, esas 7 horas que han estado en el colegio, les han estado enseñando una cosa y llegan a casa. ¿Quién tiene la culpa de que los niños vean eso en televisión? ¿Quién tiene la culpa? Evidentemente las familias, los padres. Entonces, bueno, es que es muy complicado, ¿Cómo va la escuela? Pues hagámonos la pregunta, ¿cómo va la sociedad? Es un reflejo de cómo estamos educando a los padres. La educación es cosa de los padres y evidentemente la escuela lo único que puede es mejorar esa educación que desgraciadamente en muchas familias no pueden darla porque no pueden, porque las circunstancias son como son y
otra de las cosas que dicen todos los estudios y todas las encuestas, a más familia, más escuela, mejores rendimientos y mejor todo. Y eso siempre sale, a más familia, todo lo demás irá mejor. Una de las medidas destinadas al sistema educativo es la elaboración de un plan de convivencia para cada centro escolar. A través de los planes de convivencia se persigue que todos los miembros de un centro educativo se impliquen en un proyecto de convivencia con metas y objetivos comunes que contenga respuestas basadas en su propia realidad. En este mundo, desde luego, nada se puede tener sin esfuerzo, sin voluntad. Todo en este mundo cuesta, nada te lo regalan. Entonces, estos métodos de la pedagogía más moderna, podemos decir, bueno, pues que todo cuesta poco, todo se hace jugando, todo no solo ha sido una pedagogía que se ha implantado en la escuela, sino también se ha implantado en la familia, ¿no? Todo se puede tener, aquí nada cuesta nada, no tenemos obligación con nadie, y esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque, queramos o no, la sociedad no está hecha así. Esto, diríamos, es una sociedad fantástica, pero que no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente, si un niño no se le enseña a esforzarse, pues al final no se esfuerza. Si no se le enseña a tener fuerza de voluntad, pues al final no la tiene. Se les ha de enseñar pues, ser honestos, comportarse con respeto consigo mismo y con el prójimo, con el material que tienen, con todo lo que hoy en día supone los medios que tiene el sistema educativo. Siempre faltan cosas. Evidentemente, los que tenemos competencias en el gobierno del sistema educativo nunca podemos estar satisfechos, porque la educación siempre tiene que funcionar mejor y siempre, pero lo que también tenemos que tener es buenos resultados. Es decir, no puede ser pues nada, más azúcar al café, porque eso al final dices, bueno, pues al final quizá nos empalaguemos, por poner un ejemplo así muy concreto, ¿no? Entonces todos tenemos la obligación de poner racionalidad a la educación. Es absolutamente fundamental que en la escuela transmita valores, que transmita, por supuesto, también esa instrucción, que transmita también, o sea, aprendizajes, y es absolutamente imposible que un profesor pueda trabajar bien si realmente tiene problemas, que un alumno pueda aprender bien si realmente otros niños le están acosando, o si está sufriendo algún tipo de exclusión, o si está sufriendo, bueno, pues cualquier cosa. Siempre aquí también, bueno, pues podríamos hablar también mucho en los medios de comunicación, ¿no? Tiene una parte buena y una parte mala. Los medios de comunicación han hecho seguramente aflorar este tema, era un tema que no se hablaba mucho, de qué estaba pasando en las escuelas. Eso ha tenido una parte buena, las administraciones hemos reaccionado, estamos seguramente pues mucho más atentas que hace unos años, estamos viendo qué está pasando en la escuela, pero muchas veces también salen algunos temas que deberían quedar en el ámbito de la escuela. Vivimos en una sociedad que casi nada ya queda en el ámbito privado, todo sale, todo es expuesto a la sociedad, todo el mundo habla incluso de cosas muy privadas. Entonces, bueno, esto también es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Por lo tanto, todas las medidas planificadas para el sistema educativo trabajan para la prevención, desde el conocimiento y la información, y para la intervención, proporcionando instrumentos sencillos y operativos para que todos se sientan seguros, protegidos y participantes en un clima escolar donde la violencia no sea una respuesta tolerable. Toda la sociedad ha de verse implicada en este asunto. El objetivo más inmediato de la Consellería de Educación es conseguir que se establezca en el seno de la sociedad y especialmente de los centros una cultura de la prevención acompañada de rutinas y mecanismos que normalicen tanto la existencia del problema como el rechazo contra él. De esta forma, cada niño podrá disfrutar en paz de la mejor educación posible.
Por sexos, tanto víctimas como agresores son mayoritariamente hombres. Las agresiones suelen producirse entre personas del mismo sexo. Por curso escolar, el mayor número de incidencias registradas ocurren entre primero y tercero de la educación secundaria obligatoria. Por edad, son los escolares de 12 años los que han sufrido un mayor número de incidencias y entre los agresores predominan los de 14 años. Por el tipo de violencia sufrida, de cada 10 incidencias, 7 envuelven algún tipo de maltrato físico, como empujones, palizas o bofetadas, 6 contienen algún tipo de violencia psicológica, principalmente insultos o amenazas, y 4 envuelven 2 formas de violencia, habitualmente física y psicológica a la vez. Este modelo educativo que tenemos ahora en España, pues, que es un modelo copiado de los países anglosajones, cuando los países anglosajones se dieron cuenta del resultado que estaba dando, ellos han dado marcha atrás de manera radical. En cambio, nosotros continuamos instalados en estos modelos. Luego, bueno, pues tenemos los resultados que tenemos en PISA, que son verdaderamente preocupantes, porque bueno, pues ahora mismo estamos viviendo un momento de crisis y estamos viendo cómo los países europeos no están perdiendo los puestos de trabajo que estamos perdiendo nosotros. Pero cuando uno piensa en cómo se va a recuperar esas tasas de empleo, piensas, bueno, pues que si no tenemos a la gente preparada va a ser muy difícil. Entonces, la gente preparada no se la prepara sin esfuerzo, sin interés por lo que está haciendo. Los estudios tienen que gustar y al mismo tiempo endurecerse, porque uno no puede ir por la vida de manera fácil, porque la vida luego no es fácil. Entonces tenemos que preparar a los alumnos en este sentido. Estamos en una situación no peor, ni muchísimo menos de cuando empezamos al Previ. Nosotros pensamos que el Previ ha tenido incluso la virtualidad de ser también un instrumento de sensibilización, pero no solo en la escuela, hemos querido dar ese paso también un poco, hicimos también un curso para los medios de comunicación, para que sepamos todos, porque claro, es tal la diversidad de las cosas que pueden pasar, que realmente tenemos incluso que aclarar bien las cosas, porque hablábamos de violencia y decíamos que era acoso, y nada que ver, tenemos los casos de acoso que tenemos, que nos movemos entre el 2 y el 3%, nunca más. Por supuesto, el conseller siempre dice, mientras haya un niño sufriendo en la escuela, tenemos que actuar, pero nuestra situación de verdad no es mala, pero claro, hay casos. Debemos generar en la sociedad un rechazo hacia toda forma de violencia en el contexto de la escuela y debemos impulsar la denuncia precoz de los casos en los que se sospeche esta situación. Los que tengan problemas deben notificarlos, denunciarlos. Hay que hablar de ellos con los padres o profesores. Se deben exteriorizar porque estos problemas de convivencia escolar están muchas veces sometidos a la ley del silencio. La problemática de la violencia escolar, lejos de ignorarla o de ocultarla, es una realidad que tenemos que conseguir sacar a la luz, porque es la mejor forma de preverla y de tratarla, no solo a las víctimas, sino también a los provocadores. Todos tenemos el recuerdo de tener pues, un profesor que no ha sido blando o una profesora que no ha sido blanda, pero en cambio la tenemos en nuestra vida como un ejemplo. Yo aquí sí que tendría que hacer una llamada a los profesores y a las profesoras, a los maestros y a las maestras. Cuando hablamos del aprendizaje tenemos que tener en cuenta que los alumnos y todos los seres humanos aprendemos muchísimas cosas de los que aprendemos por el ejemplo, lo que se llama en psicología el aprendizaje vicario. Entonces, el profesor o profesora que está muchas horas expuesto a sus alumnos es un referente. Por lo tanto, ese referente al cual el alumno querrá imitar, fíjese usted la responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad política evidentemente está ahí, pero la responsabilidad profesional no la podemos obviar, y ya no le digo nada, la responsabilidad educativa que tienen los padres. Los padres no pueden dejar a la escuela toda la responsabilidad educativa, porque la primera agencia educativa es la familia, es donde el recién nacido llega, se encuentra y tiene los primeros estímulos educativos.
si quiere usted, no sistematizados como lo sistematiza la escuela, pero están en la familia. Por lo tanto, todo este proceso de política escuela-familia tiene que ser un todo. Y hasta que no aprendamos a ir todos a una y tener todos unos mismos objetivos, que no tienen que ser otra cosa que la calidad en educación, los buenos rendimientos, que nuestros alumnos el día de mañana puedan estar en ese espacio global, que ya no solo es Europa, sino que vemos que los espacios globales se están abriendo a casi todo el mundo, que les podamos dar la facilidad de ese billete, que ellos puedan enseñar para moverse y saber que van a ser personas que van a tener unos buenos resultados cuando formen parte de esa sociedad adulta y formen parte de ese mundo productivo. Mientras haya un niño que esté sufriendo, un docente que esté sufriendo, o una familia, claro, hay que estar ahí, siempre va a pasar, siempre pasará, pero siempre hemos creado esos instrumentos para actuar con rapidez, para saber qué tenemos que hacer, qué actuaciones tenemos que tomar, pero por supuesto que tenemos que ser optimistas. No está la situación peor, nosotros pensamos que, bueno, que ya hemos avanzado, que estamos avanzando, que estamos en el camino y las sociedades avanzan afortunadamente, y bueno, y la escuela, por supuesto, como no, avanza. Entre Tots es un proyecto de trabajo dentro del centro educativo que busca sumar los esfuerzos del alumnado, el profesorado, las familias, las asociaciones, las instituciones, los organismos, para de esta forma construir una convivencia sana y solidaria, erradicando las manifestaciones de violencia, acoso y racismo que se puedan dar. Para conseguir estos objetivos se pretenden realizar actividades de tipo solidario, educativo, de convivencia y de reflexión. Este programa surge hace 3 años, nos planteamos el tema de la convivencia, coincidiendo con una campaña que hubo en los medios sobre acoso escolar, violencia en las aulas, etcétera, etcétera. Nos dábamos cuenta que esto, siendo un instituto pequeño, tiene unos 380 alumnos, más o menos 360 son alumnos normales, con sus rollos de todos los días, pero gente muy normal, y siempre hay, como en todos los centros, al ser más pequeño hay menos, hay unos 15 o 20 que son los conflictivos, ¿de acuerdo?, que podemos llevar conflictivos. Y nos damos cuenta que muchas veces se dedica mucho más tiempo a esos 15 o 20 que al resto, a los 360. Dijimos, no puede ser, o sea, hay que invertir la tendencia, ¿no? Y hay que empezar si tú motivas, das actividades a los chavales positivos, el ambiente del centro se regenera y ellos mismos se implican mucho más en el centro. Se llama Entre Tots porque suma el esfuerzo de los chavales, el esfuerzo de los profesores y el esfuerzo de los padres y de la comunidad, es decir, del pueblo, ayuntamiento, entidades públicas o privadas de aquí del entorno, ¿no? Para activar todo el proyecto se nos ocurrió, como en los 2 primeros años, generamos entrevistas y conseguimos unas 50 entrevistas, artistas, deportistas de élite, cantantes, intelectuales, presentadores, para que ellos vieran que la fama, que es lo que hoy se vende, no es lo que ellos creen lo que es, sino que hay detrás un esfuerzo, hay una persona, hay una historia, hay unos valores. Deportistas, no sé, gente que ha pasado por aquí o que generalmente hemos ido a verlos, ¿no? Pues desde Manuel Toaria en Valencia, el conseller también en Valencia, cantantes Alex Ubago, Pasión Vega, campeones, una campeona mundial de kitesurfing como puede ser Gisela Pulido, que vino aquí al centro, futbolistas del Villarreal, no sé, Marco Sena. El Real Madrid nos abrió las puertas y fuimos a Madrid, hicimos un viaje a Madrid, entrevistamos a jugadores del primer equipo y también ellos nos consiguieron, no sé, presentadores como Matías Prats, Jesús Álvarez, Fernando Romayo. O sea, los chavales empezaron a dar cuenta que había gente que para llegar donde ellos los ven, que es en la tele o en la prensa o en élite, han tenido que currárselo mucho. Para poder ir a las entrevistas se lo tenían que ganar los chavales, es decir, se tenían que implicar en el centro, en actividades propias del centro, con sus notas, con buen comportamiento, creando un buen rollo. Entonces, como que esa fue la chispa que pusimos para que todo se empezara a dinamizar. Estamos todos los sábados por la tarde, venimos a ensayar y pues poco a poco aprendemos a formarnos un poco más y aprendemos educación y de todo. Empezamos en octubre y pues poco a poco hemos ido haciendo, ahora ya está casi todo preparado y ahora pues tenemos muchos más ensayos y muchos más nervios porque ya se acerca la hora. Entre Tots nace de la colaboración de la directiva de la Asociación de Alumnos
del Instituto de Educación Secundaria de Betxí y un grupo de profesores que buscan involucrar de forma activa y atractiva la mayoría de alumnos, de profesores y de las madres y padres en la construcción de una convivencia solidaria que facilite así la integración de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Se nos ocurrió la idea de generar un taller de teatro, donde primero veíamos las necesidades que tenían de un proyecto grande. Entonces, un musical. ¿Y por qué un musical? Porque implica mucha más gente, es un proyecto grande que les implica. Todo lo formativo que ofrece el teatro, tanto adultos como adolescentes, ¿de acuerdo? Desde coordinación motora, perder la vergüenza, trabajar en equipo, ser responsables de un horario, ser responsables de saber que si ellos fallan la cosa se para, porque aunque tengan que decir una frase, si no estás, no estás, si tienes que bailar en grupo, pues si no estás se nota. Y eso como que creíamos que era muy positivo. Y después dar ocio formativo. En los pueblos pequeños y en las ciudades grandes hay muy pocas ofertas formativas y atractivas para los chavales. Y pensábamos que esta podía ser atractiva. Ellos vienen a ensayar los sábados de 4 a 6 de la tarde y entonces son 2 horas que sabemos que ellos no están estudiando, ¿sí? Sino que están o en la calle comiendo pipas o tirados en el sofá viendo la tele o en el Messenger, en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, son 2 horas que no implica nada y que ellos vienen al centro. En veritat va ser perquè m'agradarà un muntó el primer musical que vam fer i com vam dir que no era el final, sinó que el principi, pues entonces vaig voler continuar. L'any passat primer no volia apuntar-me perquè tenia molta vergonya, però Alfonso ens va dir que anàrem, que ens ho passaríem bé i va ser anar. Vaig anar uns ensayos més tard, però va ser anar i m'ho vaig passar molt, molt bé. Y entonces vaig decidir tornar. En escena somos unos 54 y después por escenario, o sea, decorados y todo eso, ahí hasta 74 en total. Los profesores son más o menos también un poco más mayores y tienen un poco más de experiencia y es todo entre jóvenes. El año pasado, cuando lanzamos el taller, costó arrancarlo, como cualquier proyecto cuesta arrancarlo. Conseguimos monitores, 3 chavales también de 18 o 19 años que tienen ahora, y les propusimos la idea de que ellos fueran monitores. Ellos eran chavales que habían trabajado ya en obras de teatro desde más chiquititos, pero era la primera vez que se enfrentaban al reto ellos de dirigir una obra. Y siempre con la filosofía de que ellos se sientan no solo protagonistas al hacer la obra o salir en la obra, ¿no? Sino que el proyecto es de ellos. Desde dirección o desde el instituto, sí, nosotros como profesores, como educadores, les apoyamos, somos responsables finales de todo lo que va saliendo, pero ellos van tomando decisiones, hacen sus reuniones, hacen sus calendarios, etcétera, etcétera. Entonces, como que es formativo también para los mayores y para los pequeños. Si a eso le incluimos los de decorados, que también son chavales de aquí, que hacen sus decorados, ellos los diseñan, entonces como que vas empezando a sumar mucha más gente. El año pasado nuestro proyecto lo pusimos una obra más sencilla, como podía ser Gris, y decorados mucho más sencillitos, para ver el impacto que tenía, ¿no? El año pasado eran unos 30 en el taller de teatro, vimos que la cosa funcionaba, en el pueblo fue la bomba total y absoluta, el ayuntamiento nos cedió el auditorio municipal, y al inicio solamente nos dieron para 2 días, y a lo largo del tiempo nos han ido pidiendo más representaciones porque fue la bomba. Creo que en este pueblo ha sido la primera vez que un mismo espectáculo llena 4 veces el auditorio. No es grande, sí, pero para una comunidad pequeña como la nuestra es una bomba, o sea, es así como que... Y más porque ellos ven lo que sus chavales, que a veces están demonizados, es que los chiques no sé, son capaces de hacer algo y atractivo. Este año repetíamos, ya el listón lo levantamos, dijimos, tiene que ser una obra más compleja y que implique más gente. Y era la prueba del algodón, es decir, a ver cuántos se nos apuntaban. Pasamos de 30 a casi 80. Entonces quiere decir que el impacto fue grande. Esta labor preventiva busca erradicar las manifestaciones de violencia, de acoso, de racismo, de desintegración y rechazo que podemos encontrar en nuestro centro. Además, pretende que los padres y madres sean colaboradores directos de esta realidad, para que dejen de ser eternos espectadores y se impliquen en los proyectos de sus hijos e hijas. Son chavales y chavalas, sobre todo chavalas, por desgracia, porque a los chavales les cuesta mucho más, desde que van de tercero de la ESO
hasta bachillerato, incluso algunos exalumnos ya del instituto que ya participaron el año pasado y que han querido continuar. Cuando tú lo cuentas eso, que son chavales los que llevan todo, que nosotros solamente canalizamos y facilitamos, la gente se queda como diciendo, ¿de qué estás hablando? Sí. Sabemos que no hemos descubierto el hilo negro con un teatro, o sea, es una actividad propia de un instituto, que se hace en muchos centros, lo sabemos. Lo que a nosotros nos gusta y nos sentimos orgullosos es que en una comunidad pequeña como es esta, el tirón es muy fuerte, o sea, Betxí tiene unos 5.000 habitantes. Si sacas o si implicas a 70 todos los sábados, el porcentaje de chavales de esa edad no son muchos más y los tienes ocupados en ocio activo. Nosotros queríamos ver cuánto repetían del año pasado no se desapuntó ninguno, porque eso que tú haces listas mentales y dices, uy, este no sé si seguirá, y aquí están. Eso más los que vienen detrás, ¿no? Luego también una cosa que es buena que es propio de la comunidad, ¿no? Que de aquí de Betxí, pues eso, que las dificultades de relación entre generación y generación, ¿sí? Y de repente juntas 3 generaciones trabajando juntas y las mezclas, que para ellos es novedad. Cada pueblo, cada zona tiene sus características y aquí era una cosa que queríamos romper y era que aprendieran a convivir entre ellos. Generar buen rollo, que vengan motivados, que se diviertan, o sea, les insistimos mucho que aquí vienen a divertirse. Sí hay que cumplir unos horarios, unos objetivos, pero que sobre todo vienen a divertirse. Entonces, cuando lo ven así, funciona. Los guiones, como había canciones muy... en los diálogos se habla de canciones y había canciones un poco antiguadas y hemos puesto más canciones más actuales. Vi el anuncio en clase y me gustó la idea i fui a provar un dia i me gustó i m'apunté. N'hi ha 2 grups, un és dels bohemios i els altres són les Gaga. Les Gaga duem pantalons curtets, blanquets o llargs, però lo fundamental és que siga la part de baix blanca i la part de dalt van comprar teles en tonos platejats i ens han fet unes brusetes en un cinturonet. I els bohemios van més com ells volen, tenen ganes més hippies. El dels bohemios se'ls han fet de roba que tenen per casa i les Gagas les bruses me les han fet a mi, per exemple, la meva abuela. Podemos decir que la filosofía de Entre Tots parte de la fuerza de la mayoría ante la minoría. Si en un centro hay 15 alumnos que podemos considerar problemáticos, se puede tener la fuerza positiva de los otros 360 que sí se implican para conseguir mucho más a través del diálogo. Evidentemente eso implica que siempre haya profesores que quieran implicarse en tiempo, ¿de acuerdo? Porque aunque nosotros no somos o sea, no estamos en el día a día con el peso de los ensayos, etcétera, etcétera, pero siempre hay que estar detrás, hay que apoyarles, hay que estar aquí, hay que coordinarlos y eso implica tiempo, evidentemente. Pero bueno, si creemos en la educación, creer en la educación es dedicar tiempo, ¿no? Y si nosotros no lo hacemos como educadores, pues yo no sé quién lo hará. Consellería, el primer año el programa Entre Tots en general nos concedieron el 3er premio del plan de convivencia. El año pasado mandamos un vídeo presentando el taller de teatro y nos concedieron el primer premio, de lo cual nunca trabajamos para un premio, eso lo tenemos muy claro, ni trabajamos para colgarnos medallas, ni que al final son ellos, o sea, los chavales. No, a ellos les impacta mucho que en el teatro, por ejemplo, cuando los aplausos, nosotros no estamos, están ellos. Entonces se quedan así como diciendo, ¿y los profes dónde están? Es que son ellos. Yo lo veo algo que es divertido y que le puede gustar a la gente y que te lo puedes pasar bien en más de estar los sábados por la tarde por ahí desperdigados. Este año es muy potente el musical, los chavales os han dicho, es Teens Will Rock You, que es una adaptación del musical de Queen, una adaptación hecha para ellos, recortada y rebajada y adaptada, lógicamente. Es muy potente, es un musical largo, son 22 números bailables, que son un montón, más decorados que se han tirado al río y gente que nos ha empezado a apoyar con equipos de iluminación y sonido, entonces va a quedar muy, esperemos, ¿de acuerdo? Hay que tocar madera, va a quedar muy potente. El año que viene queremos algo que también sea fresco, hay que tener en cuenta que la situación económica en la que estamos, la gente está muy bajita de ánimos, entonces ellos también son conscientes de eso, o sea, ellos se dan cuenta que cuando la gente entre al teatro, aunque es público cautivo, es cierto, tíos, abuelos, primos, amigos, etcétera, etcétera, les insistimos, tenéis que lograr que se desconecten, que no hay problemas. O sea, entonces el año que viene estamos buscando algo más fresco, que la gente conozca también la música, que sea mucho más fresquito, que más dinámico. Sí, porque montar siempre levantar mucho el listón, al final nos pillaremos los dedos y no
tampoco es lo que queremos, ¿no? Y que ellos se sientan a gusto. Ma mare, en el de l'any passat, al principi me deia tens que estudiar més i menys musicals, però després quan el va veure estava molt contenta i la família igual. Com els professors són, o sea, no són majors, tenen 19 anys, però mos fan anar rectes. Para luchar contra la violencia escolar, contra el acoso, para conseguir una convivencia sana y solidaria, entre todos podemos. La gente yo creo que se asombra un poco al ver que tantos jóvenes nos podamos reunir los sábados por la tarde, que es cuando tenemos fiesta, y que estemos todos otra vez en el instituto, cuando ya no tenemos que ir al instituto, y todos ahí ensayando, que es algo que es un poco no normal. Quan vens així, la majoria de gent de la meva penya està així en el musical, i com és de 4 a 6 normalment, després a partir de les 6 pots fer el que tu vulguis i pots estar en el musical i no estàs per ahí fent el gamberro. Al final lo que les queda es lo que se van a llevar. Yo creo que estos chavales o estas chavalas dentro de 15 años, cuando cierren ojos y piensen en su instituto, es algo que se les queda grabado para siempre, lo positivo que les ha aportado, ¿no? Y claro, es cuando hablo en nombre personal y los que estamos metidos en el equipo y en el trabajo, tú dices, pues vale la pena. O sea, sí dedicas muchas horas, esfuerzo, pero dices, pues la educación sí vale la pena. Y eso complementa lo académico, o sea, porque no hay que dejarlo de lado.